A los que van entrando, siéntanse muy bienvenidos y pónganse cómodos, lo que sea que signifique cómodos para cada uno. Y yo soy una constante crítica de los que meditamos, porque a veces la gente siente que tenemos que sentarnos de alguna manera, hablar de cierta manera, hacer las cosas de cierta manera y en realidad, como sea cómodo para cada uno, es una buena postura de meditación. Listo, no tiene que ser en postura de loto. Yo sé que hemos recomendado como mantener la espalda erguida, pero también he trabajado mucho con personas que sufren de dolores crónicos y mantener la espalda erguida sencillamente no les funciona. Entonces, muy bueno, muy bueno que cada uno vaya como aprovechando estas prácticas para ir entrando más en conexión con su propio cuerpo. Más que lo que la profesora o Olga diga acá. Entonces se van poniendo cómodos. Muy bienvenidos a la tercera sesión de 8 que nos propusimos de esta edición de la comunidad de práctica. Ya sueno como presentadora de televisión. Y en el Instagram de esta semana puse una cosa que no todos están en Instagram, entonces no importa, pero les comparto, relacionado con los pensamientos. Y yo decía algo como, no nos creamos nada. En Medellín y en Colombia decimos como, no traguen entero. Yo no sé si esa expresión es usada en otros países, pero no tragar entero es que yo no me creo nada a ciegas. Más bien verifico, experimento por mi propia cuenta, indago, investigo y al final decía, sobre todo con mis propias ideas y mis propios pensamientos. Y porque este tema, los que han venido a cursos y los que no, también seguramente se han dado cuenta la influencia que lo que pienso tiene en mi experiencia de vida. Y se habrán dado cuenta que a veces uno se levanta como con el ánimo bajito y alguien a uno, no sé, le hace cualquier cara o no lo saluda y eso ya se le hizo a uno un mundo gigante. Pero uno se levanta con el ánimo súper alto, contento, entusiasmado y alguien no lo saluda y uno como que ni le importa. O dice, ve, seguro le pasó algo. Mi estado de ánimo, lo que yo pienso, tiene que ver mucho con mi experiencia de vida. Entonces, cuando llegan pensamientos que quizás no son muy favorables para mi experiencia de vida, pues más vale que los ponga a prueba. La reacción cotidiana que normalmente los humanos hemos desarrollado es buscar culpables afuera. Y no hemos indagado mucho en lo que ocurre adentro. Y lo que ocurre adentro surge la mayoría de las veces en un pensamiento. Y esa es la invitación de hoy. A que nos entrenemos en cuestionar, verificar, poner a prueba, indagar lo que pensamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una meditación cortica y luego hacemos una invitación a explorar alguna cosa que surja. Pero recuerden que, como siempre, la invitación no es una obligación. Ustedes pueden elegir no seguir la invitación que yo les hago y quedarse o en la respiración o en un ancla. Pero si deciden explorarlo con una actitud más como de jugar, de entretenernos a ver aquí qué pasa si yo abordo un pensamiento de una manera diferente. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Pero tienen toda la libertad de ir hasta donde quieran ir, de salirse, de prender la cámara, apagar la cámara. Es más un juego, como usando la práctica como un juego. Entonces, otra vez la invitación a ponernos cómodos y yo les digo, pues a mí me sirve mucho como suavizar los hombros porque mi tendencia es a tensionar los hombros cuando estoy en piloto automático. Entonces, cuando intento dejar el piloto automático, me acuerdo y suelto los hombros, el cuello. Para otras personas pueden ser las piernas que están tensas. Ojos cerrados está bien, pero ojos abiertos también está bien. Lo que sea que funcione para cada uno. Entrecerrados como con la mirada bajita de pronto en el escritorio o en el piso también funciona. Abriéndolos y cerrando también. O sea, ustedes tienen el control en esta sesión de juego.
Yo lo cierro, me sirve para evitar estímulos y empezando a entrar en contacto con el cuerpo, un contacto profundo con el cuerpo. Para muchos que estamos aquí más al este, ya es de noche, hemos tenido un día largo, para otros es mediodía, para otros quizás todavía en la mañana. Y quizás en todo este día o lo que va del día no habíamos tenido la oportunidad de sintonizar con el cuerpo. ¿Y cómo es sintonizar con el cuerpo? Notar las sensaciones. ¿Qué se siente en el cuerpo en este instante? ¿Cómo se siente en los pies? Si llevo la atención a los pies, ¿cómo se siente allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué está ocurriendo? Que quizás yo no haya notado. Quizás el peso, y ese peso hace que se siente una sensación de presión en el piso. Quizás me doy cuenta que quiero ajustar la postura y lo hago con toda la conciencia de ese movimiento. Quizás notando los puntos de contacto con la silla o el sofá o la cama. Y dándote cuenta, por si acaso algo se transforma cuando llevas la atención al contacto con la silla, al asiento. Notando cómo están los músculos en el rostro, cómo está la mordida, las mejillas, los ojos, los párpados. Y a lo mejor haya alguna emoción por ahí tocando la puerta, queriendo entrar a esta fiesta. Y con una actitud de curiosidad abriendo la puerta a ver qué emoción hay por ahí. No hay que crear ni la emoción ni la sensación. Es más bien un gesto de la mente como receptivo, de apertura, de permitir que lo que esté ocurriendo esté incluido. Ya está ocurriendo. Simplemente lo incluyo en mi conciencia. Sea cual sea la emoción. Puede ser una emoción con un tono agradable o desagradable o algo más bien neutro. Y es muy bienvenido. Y a lo mejor esto ya está ocasionando que surja algún pensamiento. Y la invitación es a notar ese pensamiento. Y quizás mentalmente a verbalizarlo en la mente, el pensamiento que surge. Y luego viendo cómo se desvanece cuando regresas la atención al cuerpo. Y ahora específicamente recogiendo la atención en la respiración. Y quizás haya como ese impulso de ir a respirar. En realidad el cuerpo ya estaba respirando y nosotros no tenemos que respirar. Gracias a Dios que no nos toca hacer esa tarea porque imagínense, nos distraemos más de la mitad del día. Simplemente notando la respiración en alguna parte del cuerpo. Quizás se siente en el abdomen, quizás se siente en todo el tronco que sube y baja, se expande, se contrae. Quizás en los orificios nasales y se siente el aire
en contacto con los orificios nasales, su temperatura. Quizás para alguien la respiración no está disponible en este instante para concentrar la atención allí y está encontrando algún otro ancla en el cuerpo. O en los pies o en las manos, donde sea que fácilmente puedas traer la atención. Y si algún pensamiento ha surgido, antes de que se desvanezca, que lo hará, fíjate qué pensamiento es. Haz como una nota mental. Por ejemplo, planificando mi tarde. O recordando este episodio. O eso fue una opinión acerca del sonido que entró por el auricular. Cualquiera que sea, haciendo una nota mental. Y regresando bien sea a la respiración o a tu ancla. Recordando esa actitud curiosa de juego, de notando cómo la respiración o las sensaciones en el ancla aparecen, las noto, me doy cuenta, se transforman, quizás se desvanecen. Y aparece quizás otro pensamiento. Y notándolo, y así como las sensaciones, notando también cómo se desvanece. Mientras permaneces anclado en la respiración o en esa parte del cuerpo que has elegido. Y esa es la práctica. Trayendo de regreso la atención una y otra vez. Y la atención se distrae. Noto hacia dónde se ha ido. Lo noto, me doy cuenta. Puedo hacer un hurra por dentro, una celebración. Me di cuenta, estoy despierto, despierta. Y regreso a mi ancla. Y ese comportamiento de la mente errante, distraído, es absolutamente natural. No es algo que te esté pasando a ti solo. A los 27 que estamos aquí nos ocurre. Y estamos aprendiendo cómo entender esto, cómo relacionarnos con ello. Surge el pensamiento y lo noto. Bien diligentemente. Y regreso, una y otra vez. ¿A dónde regreso? A las sensaciones. Bien sea de la respiración o de tu ancla. Y en esto consiste la práctica. No consiste en dejar la mente en blanco, en dejar de pensar. Más bien en estar completamente presente para lo que está ocurriendo. Con esa actitud curiosa, de juego,
amable contigo en ese proceso. Y lo mejor que puedas, intentando estar anclado en la respiración o en esa parte del cuerpo que has elegido. Y ahora, si decides explorar, la invitación es a elegir alguno de los pensamientos que han surgido en esta práctica. Si decides explorar con esto, si no, puedes estar con la respiración, sensaciones del cuerpo, pero quizás te dé curiosidad y elijas un pensamiento sin ninguna preferencia de todos los que han surgido. Y tomando un poquitico de distancia de ese pensamiento, mentalmente lo vas a repetir. ¿Cuál es ese pensamiento que surgió y que he elegido ahora para trabajar con él? Escoge uno. Si aparecen muchos, quédate con uno. Y mentalmente, como si lo leyeras, como si lo vieras. Y ahora que lo estás observando, notando si este pensamiento tiene algún efecto en el cuerpo, si tiene algún efecto en cómo te sientes, si genera alguna emoción, y esa emoción quizás se hace notar en alguna parte del cuerpo como una sensación. E indagando si esa sensación y esa emoción que surgen tienen un tono desagradable o quizás es agradable o quizás es neutro. Chequeando el efecto quizás de ese pensamiento en el pecho, en el abdomen, en el rostro. ¿Qué está ocurriendo cuando lo invitas a ser explorado? Cuando le permites estar presente. Sin juzgarte por cualquiera que sea el pensamiento con el que estás trabajando. Hay cierta distancia que te permite verlo con ecuanimidad. Y ahora preguntándote, ¿qué más hay detrás de ese pensamiento? Quizás hay otro pensamiento que da origen a ese pensamiento. Quizás hay alguna creencia un poco más profunda que da origen a ese pensamiento. Sea agradable, desagradable, neutro. Y a lo mejor surja una respuesta. Pero a lo mejor vuelvas e indagues, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más hay? Fijándote si a lo mejor surge como un patrón repetitivo o una creencia enraizada. Y con todo el amor sostienes lo que sea que esté surgiendo. Y ahora la invitación es a cuestionar un poco, poner a prueba y preguntarte, ¿es esto absolutamente cierto?
es la verdad absoluta. Hay quizás otra posibilidad y este pensamiento es solo una propuesta y hay otras que quizás puedan surgir. Puedo darle la vuelta y darme cuenta de algo que quizás no me había dado cuenta antes. Quizás notando cuál es la intención más profunda en esa creencia. Y permitiéndote estar con ello, con una actitud de balance, como un científico en un laboratorio investigando qué hay detrás, qué otras propuestas puedo traer. Y voluntariamente elegir quizás 2 propuestas nuevas para ese pensamiento original. Y cuando haces esas nuevas propuestas, notando cómo se siente en el cuerpo al considerar estas otras opciones. ¿Qué emoción empieza a surgir? No importa la que sea, dándole la bienvenida. Y cómo esa emoción se expresa en el cuerpo. Y respirando con esta experiencia. Suavizando, permitiendo, estando con esta experiencia. Dejando ir ahora cualquier propuesta, cualquier pensamiento, dejando que se desvanezcan en la pantalla de la mente. Y vertiendo toda la atención en el cuerpo, volviendo al ancla, completamente a la respiración o a esa parte del cuerpo que has elegido. Notando las sensaciones. Y si es la respiración, permitiéndote ser mecido, como arrullado por la respiración. O si es otra parte del cuerpo, disfrutando las sensaciones. En esa parte del cuerpo que funciona como ancla, enraizándote. Notando ahora el cuerpo como un todo. El cuerpo que respira. Dándote cuenta de la forma que ese cuerpo tiene en esa postura en la que está. Esa figura. Del espacio que el cuerpo ocupa en el lugar en el que estás. Y quizás antes de terminar, felicitándote por la valentía de entrar en contacto real y de manera diferente con la experiencia
de ser un humano. Y permitiendo que el cuerpo empiece a moverse como sea que necesita. Quizás moviendo el cuello, quizás los hombros, quizás estirando, quizás un masaje, así como en la cara, en los hombros. Y en un par de minuticos que nos quedan, sería genial si alguien puede compartir su experiencia. Pero igual, muy buena práctica, María, porque lo que tú estás describiendo es el conocimiento por experiencia propia de cómo un pensamiento tiene un efecto directo en el cuerpo. Y es que el pensamiento materializa, y eso lo podemos vivir en el cuerpo, ¿cierto? Y cuando digo el pensamiento materializa, me acordé de lo que está en la Biblia, de la creación y del verbo divino, que en realidad el verbo es un pensamiento, ¿cierto? Y dijo Dios, hágase la luz. Es un pensamiento, materializa. Y tú lo pudiste experimentar en el cuerpo y ver el efecto que tiene y la atención y como... Eso es una muy buena práctica, María. Gracias. Gracias por compartir. Carlos, gracias por este regalo, porque si te entiendo, como que la interpretación que teníamos de mindfulness es no, el pensamiento es un problema, lo dijiste así. Vuelva a la respiración, que el pensamiento es un problema. Y hoy estábamos jugando con el pensamiento y al jugar con el pensamiento te diste cuenta que al sostenerlo lo abrazabas, dijiste lo abracé, que es una práctica espectacular que aprendimos en uno de los cursos. Y luego te das cuenta que cuando le permites estar, juegas con él, lo abrazas, se va más fácil. Es así, hermosísima práctica. No quiere decir que todas las prácticas hayan tenido que ser así. Sí, no tiene que ser así. Pero es muy probable que cuando aprendemos a trabajar con ese tren de pensamientos, como lo llamamos en uno de los cursos, se vuelve un poquito más divertido y nos regala información que antes quizás no hubiéramos visto. Gracias, Carlos, por compartir. Es muy como iluminador estas experiencias, tanto la de María como la de Carlos. Sí, sí. Gracias, Ana. Genial. Miren, hay una cosa que de pronto los profesores de mindfulness no hemos hecho muy bien, me aculpo. Y es que como que estar en el presente ha significado que el pensamiento no es parte del presente, el pensamiento está surgiendo en el presente acerca de algo futuro, pasado o quizás presente, pero la mayoría de las veces fuera, pero surge en el presente y es un fenómeno más de mi experiencia de ser humano. Acuérdense los fenómenos, sensaciones, emociones, los sonidos son un fenómeno, el pensamiento es otro fenómeno. Entonces, sí que es parte de mi presente. Espectacular que lo mencionaras, Ana, porque eso nos ayuda como a aclarar un poquito sobre todo a mí y cómo darle la bienvenida a la emoción. Y luego en tu proceso cuentas, pues me di cuenta de otras propuestas que ese pensamiento tenía y no solo una conclusión que yo había sacado. Bellísima la práctica, Ana, gracias. Te conectó, o sea, el pensamiento, notaste cómo te generaba unas sensaciones. Y algo una palabra que usó Carmen y es como que tuve otras ideas acerca de ese pensamiento, de esa sensación. No es solo una idea. Un pensamiento, y lo dijo Ana también, es simplemente una propuesta dentro de todas las millones de propuestas que pueden haber.
y la invitación es a ampliar la perspectiva viéndose alguna otra propuesta o idea, como tú lo dijiste, Carmen, que yo quizás antes no había visto y veo una nueva. Y en el caso de Ana, ella lo completaba y también depende mucho de cómo me siento. La idea que surja va a depender mucho de cómo me siento en ese momento. Cuídense, cuídense mucho, ustedes también. Chao.